Ya inició la transmisión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana Rodríguez y soy animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y yo soy Alejandro Rivera, animador sociocultural de México Unido contra la Delincuencia en la Alcaldía de Azcapotzalco. Pues el día de hoy quiero darles la bienvenida a los miembros de la red Conéctate por tu Seguridad y a todas las personas que nos están acompañando en otro de nuestros llamados a la acción. Para poder comenzar, ¿se han preguntado cómo podemos tener comunidades pacíficas? Bueno, para esto México Unido contra la Delincuencia ha organizado el webinar de la sociedad civil como mediadora de paz. Para abordar el tema del día de hoy, tenemos el honor de contar con la participación de Rodrigo Benítez, del Templo Católico San Juan de Dios, Pastor Gabriel Solano de la Iglesia Metodista, Marta Pérez e Isel Santana del Museo Frank Mayer y José Juan Reyes, facilitador en Cultura de la Legalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto contar con cada uno de ustedes. Y bien, quisiera mencionar la dinámica del webinar. Cada participante, cada panelista tendrá 7 minutos para dar su participación. El resto de la audiencia les invitamos a interactuar con los panelistas a través del chat. Ahí en el chat pueden escribir algún comentario, alguna pregunta. El equipo de México Unido va a recabar todas estas preguntas para que al final las podamos responder. Habrá una sección de preguntas y respuestas, entonces, por favor, ahí pueden interactuar con nuestro panel. Y bien, para introducir el tema en cuestión, quiero comentarles que México Unido contra la Delincuencia tiene una iniciativa comunitaria denominada Red Conéctate por tu Seguridad, la cual tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana en el polígono de San Fernando y San Juan de la alcaldía en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En épocas de confinamiento y nueva normalidad, la red implementó un llamado de acción a través de un ciclo de webinarios, cuyos temas fortalecen nuestras acciones para tener un espacio seguro, justo y en paz. Y bien, el objetivo del webinario del día de hoy, pues es dar a conocer el impacto que tiene la sociedad civil en la construcción de un entorno armónico y de igual forma buscamos brindar algunas opciones y alternativas para que la sociedad civil se organice y colabore para mejorar la comunidad y así tener ambientes de paz. Y bueno, para comenzar nuestro panel, primero me gustaría presentar a nuestro primer participante. Él es Rodrigo Benítez, sacerdote diocesano desde hace 31 años, formador, profesor y director en el Seminario Conciliar de México y en el Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe. Es responsable en comunidades eclesiales en Santísima Trinidad, Villacuapa y San Juan de Dios, Plaza Santa Veracruz, en la alcaldía Cuauhtémoc. Para esto, Padre Rodrigo, ¿podría decirnos de qué manera la sociedad civil puede alcanzar comunidades pacíficas o armónicas? Pues en primer término, gracias por la invitación a participar. Ya desde la formación prácticamente que yo recibí desde pequeño, me empezando a tomar conciencia, me refiero sobre de conciencia civil, allá en el nivel de secundaria. Me gustó y desde entonces hasta el momento presente, con varias etapas de la formación académica, con mucho gusto, Viviana, y también a todos los participantes. Quiero hacer una presentación sencilla, pretendo hacerlo de manera muy gráfica en un recorrido para que realmente nos podamos entender, o sea, para que entiendan una de las cosas que ya muchos años atrás he pretendido desempeñar, que esta comunicación que uno dirige realmente sea bien recibida por los demás. Para mí me parece cada vez más, como todos ustedes, soy muy sensible a la realidad que vivimos en el presente. Una realidad que es muy difícil, muy compleja, que nos presenta muchos retos. Sin embargo, para no presuponer tantos aspectos, sí me gustaría ver cómo desde el punto de vista de todas las culturas, de todas las visiones en general que se realizan en distintos países, pero sobre todo respetando nuestra identidad mexicana y sobre todo con la grande riqueza
quienes vivimos en la Ciudad de México, presentar estos elementos generales. El primer aspecto que quiero abordar es qué entiendo por un ser humano. Por un ser humano veo todo un proceso, una fuerza impresionante desde el momento de su gestación hasta el momento de su muerte natural. Y es ahí, a través de este recorrido cronológico, donde tenemos que estar siempre atentos a su crecimiento de vida, a su crecimiento sensible, como lo tienen también muchos animales irracionales, lo tenemos los seres humanos, y sobre todo nuestra riqueza de las capacidades superiores que nos permiten ser, con todos los elementos previos, personas. De tal forma que me refiero a este crecimiento superior, que llamamos nosotros en una filosofía, pues, en general, universal, la voluntad y la inteligencia. De tal manera que hay que ir abarcando todos esos campos, hay que ir desempeñando en los diferentes ambientes. Y voy a poner algunos ejemplos sencillos, porque yo a mi edad, ya les decía, tengo en el ejercicio del estilo de vida que desempeño ya 31 años y sigo aprendiendo, me sigue interpelando tantas situaciones, pero he aprendido que debemos de asumir todos los campos posibles de nuestro crecimiento, de tal manera que se nos enseñaba disfrutar, y sigue siendo vigente, disfrutar no solamente nuestra corporeidad, nuestra vitalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros cambios hormonales, hombres y mujeres los tenemos, pero sobre todo esta cumbre tiene que estar bien desempeñada por nuestra capacidad de decisión, antes de iluminación a través de la inteligencia y también por parte de la decisión. Lo digo por esto, porque en la actualidad sí me interpela, me inquieta y me sigue provocando que gran parte de las decisiones actuales que realizan ahora las nuevas generaciones, en una buena medida muchas personas, es que deciden por el gusto. Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Está bien, pero que la fuente de decisión no sea esa. Yo fui educado desde pequeño en un ambiente afortunadamente integrado entre papá y mamá y con una familia numerosa, donde papá nos decía, a ver chico, no se trata de que te guste, se trata de que te nutra. Y bueno, pues aprendí que hay que buscar también elementos de la conveniencia. Claro que después uno siendo más adulto, tomando esa capacidad de inteligencia, pues uno tiene que tomar sus decisiones. Pero sigo apelando y sigo invitando a sobre todo las nuevas generaciones con el apoyo de los que ya tenemos más edad, por tanto, ancianos y los de la edad productiva, que ayudemos a las nuevas generaciones a tomar decisiones apropiadas y convenientes, utilizando la integridad de nuestra capacidad humana. Bien. Junto con esto, ¿dónde se va a desempeñar un elemento ulterior? Es ordinariamente, esto se desempeña en nuestro crecimiento personal en el ambiente familiar. Y el ambiente familiar es primordial. Un ambiente que tiene que estar siempre de manera ideal, armonizado por las personas que nos acompañan. Afortunadamente es papá, mamá. Hace muchos años éramos familias numerosas, actualmente familias más reducidas, 2, 3 hermanos y hasta ahí nada más. Pero es importante que sigamos creciendo en este ambiente natural que es transcultural. Junto con esto, saber que debemos de mantener una capacidad de comunicación como seres humanos. Estamos invitados a mantener, por lo menos menciono, 4 tipos de relación. Una relación con la naturaleza, con todo cuanto existe. Otra segunda relación con los demás, muy sencillo de entenderla. Una tercera dimensión amplia, quienes creemos, quienes apostamos también a todo esto, con el trascendente, con el absoluto, con la energía cósmica, y nosotros como católicos hablamos de Dios, ya no quiero decir más elementos para no entrar en un ambiente barroco, ¿no? Pero junto con eso, entonces las 3 y la cuarta es mantener una relación con nosotros mismos, abiertos, ¿no? De tal forma que es en el ambiente familiar, en el ambiente doméstico, donde tenemos que ir aprendiendo a hacer todo esto de una manera apropiada, ¿no? ¿Dónde se tiene que realizar? Pues efectivamente
en este tópico que es muy común a los 4 que vamos a hacer la presentación en la sociedad civil, que no es abstracta, que está conformada por muchas familias, por los vecinos, en cualquier espacio donde nos estamos dirigiendo, sea casa individual, o sea casa propia, o casa rentada, no importa, pero es fundamental que nos desempeñemos en esos 4 horizontes a través de nuestra propia vecindad, nuestra comunidad, para ir conformando y desarrollando la famosa sociedad civil. Bien. Otro elemento que también me parece fundamental e importante es que en medio de nuestro crecimiento vayamos viendo, vayamos entendiendo 2 aspectos que me parecen centrales. Uno, nuestro crecimiento humano, nuestro conocimiento natural, eso es a lo que me quiero referir, mi crecimiento natural, y junto con el aspecto cultural. El aspecto cultural no se trata nada más de que maneja muchas lenguas, el que tiene un buen dinero, que tiene una forma de vestir. No, el aspecto cultural, por lo menos según algunos antropólogos, no solamente en el país, en muchos otros países de nuestro bloque occidental, hablan por lo menos de 7 elementos constitutivos de nuestra dimensión cultural que están ayudando, que están favoreciendo nuestro crecimiento total. Voy a mencionar algunos. La educación, las costumbres, los valores, y dentro de los valores la jerarquía que hay, también el valor trascendente, como ya lo había mencionado. Parece muy risible la técnica, y dentro de la técnica, por supuesto, que está la tecnología, y están, por lo menos menciono estos aspectos. Qué importante, qué trascendente es que todas las personas veamos la riqueza. En ese sentido, a mí me parece muy atractivo, muy demandante, toda esta amplia gama que nos ofrece nuestra propia realidad cultural como Ciudad de México, y sobre todo a nivel de país, que es muy reconocido a nivel internacional. De tal forma que para ir buscando un ambiente social, una dimensión, una sociedad civil que fomente situaciones pacificadoras y de armonía, esto último lo entendamos no como un trabajo, sino como un efecto que tenemos que estar haciendo, desempeñando cada uno de nosotros. Y una vez más me remito al ambiente familiar, al ambiente social, poniendo en cuenta toda esta enorme riqueza que tenemos. De acuerdo. Creo que finalmente, con el apoyo de las personas que tienen esta mayor conocimiento, mayor experiencia, podemos hacer cosas atractivas, pero depende de todos, cada quien en su nivel en que se encuentre. Gracias. Bien, Padre Rodrigo, muchas gracias por esta explicación. Es muy curioso, muy interesante, porque en la sociedad civil, pues sí, es necesario que se empiece a crear esta interacción desde la familia, que se empiece a dar estas relaciones armónicas desde la familia, como bien lo menciona. Y en México Unido contra la Delincuencia, por ejemplo, se promueve eso, que las familias empiecen a desarrollar competencias para que puedan tener un mejor núcleo familiar, y tal como lo menciona, también que se haga un trabajo intersectorial o bien multisectorial, por decirlo así, porque no solo le compete, por ejemplo, a la comunidad religiosa, sino también le compete a las familias, al sector empresarial, al sector gubernamental, todos, así como lo mencionó. Muchas gracias. Pues ahora vamos a tener otra participación en este panel para ir reflexionando sobre este tema de sociedad civil como mediadora de paz. Es turno de Gabriel Solano. Lo voy a presentar para después nos pueda dar su participación. Gabriel Solano es licenciado en Teología, egresado del seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, cuenta con una convalidación de estudios teológicos en el extranjero y una experiencia de más de 10 años en la Iglesia Metodista. Ha participado como consultor en proyectos a favor de la niñez en la organización World Vision, así como en la Asociación Civil Proyección Humana de México, desarrollando proyectos de vivienda digna para personas de escasos recursos. Asimismo, fungió como orientador en desarrollo humano en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos, y en agosto de 2020 fue nombrado
presbítero asociado en la iglesia El Mesías, ubicada en la calle de Valderas 47 en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bien, Gabriel, podrías platicarnos y también darnos tu punto de vista sobre qué retos ha enfrentado la sociedad civil para ser mediadora en la construcción de comunidades pacíficas? Gracias, Viviana. Buenas tardes a todos. Es una alegría encontrarnos a través de este espacio. Agradezco la oportunidad de brindarnos espacios así donde podamos unir fuerzas para crear comunidades que alienten la paz. Y bueno, no solo podría hablar de las situaciones que yo de manera personal miro a favor de la paz, sino también de las que he aprendido a partir del trabajo en la Iglesia Metodista y de las cuales deseo compartirles un poquito rápidamente. Básicamente, nosotros en la Iglesia manejamos esta idea que viene desde el principio renovador de aquel precursor del metodismo, el reverendo John Wesley, allá en Inglaterra. De una manera muy especial, él nos hablaba, y es parte de lo que nosotros compartimos, de una proyección social, un evangelio social. Y en este sentido, nosotros hemos entendido que parte de ser agentes de paz y de ser precisamente comunidades así, pues tienen que también atenderse las necesidades que se viven de manera muy específica en cada comunidad. De una manera muy especial, nosotros utilizamos cuando hay contingencias, nuestros centros religiosos como comedores, centros de acopio, centros de cuidado, cuando fue el sismo del 17 o cuando hemos mirado contingencias difíciles, aportamos esos espacios y entonces se hace esta cuestión de la fe algo más práctico, más cercano y entonces se rompen estos asuntos de que estos espacios son solo para alguna actividad en específico y entonces podemos ocuparlos para espacios donde también la gente puede recibir apoyo. De una manera especial como comunidad, esta situación de el apoyo en hospitales, en centros penitenciarios, en casas hogares, en asilos, o bien con el trabajo con los niños que viven en colonias de nuestro centro histórico, que están sufriendo violencia o que son acosados por pues las bandas, las cuestiones de los cárteles. Hace todavía un año estaba trabajando en la comunidad de la colonia Peralvillo y allí los niños pues verdaderamente el lugar lo ocupábamos como un centro de espacio y de cuidado para ellos, donde se les daba apoyo emocional y psicológico a sus padres, a ellos mismos, y también al mismo tiempo la cuestión de la nutrición, porque cuando se elevan estos valores del cuidado de la familia, de la nutrición, algo como lo que mencionaba ya el padre Rodrigo, precisamente la calidad de vida va cambiando y los ambientes son más pacíficos, son más llevaderos, nos escuchamos, nos conocemos. Era muy curioso ver a los niños saludarnos en la calle sin tener que estar pues con la vestimenta específica del cargo, ¿no? Sino que ya veían en nosotros esa parte de un espacio de comunidad. Entonces, prácticamente ese asunto para nosotros es importante, así como también el aspecto del cuidado del ambiente. Creemos que también se ejerce una violencia sobre el ambiente, el abuso de los bienes que se nos han dado a un cuidado y entonces aplicamos esta parte de talleres y pláticas para fomentar el cuidado al ambiente. Se hacen también propuestas y programas de reciclaje de pilas, reciclaje de elementos como PET, todas estas cuestiones que pueden ayudar incluso a la comunidad a saber qué hacer, porque antes del reciclar, pues hay el reusar, ¿verdad? O el reutilizar. Y en ese sentido, apoyamos también la parte de la plantación de árboles o bien el asunto de la limpieza de áreas públicas. Y finalmente, ya nada más para cerrar este espacio,
bueno, una de las partes que también nosotros hemos aprendido es el poderles brindar, y sobre todo en comunidades como en el centro histórico, donde tenemos pues muchas personas viviendo en la calle. Esto fomenta también cierta parte de inseguridad y al mismo tiempo también vemos desigualdad, vemos mucha cuestión ahí de que pues parecen ellos ya como mobiliario de la ciudad y no, son personas que viven y sienten. Y entonces los comedores para ellos han sido de gran bendición. Valderas se convirtió en uno todavía hace unos años antes de que sucediera todo lo que ya conocemos de la pandemia, allí en el templo metodista. Y bueno, hay clases y talleres para aprender oficios y algunas artes, que también eso les ayuda a no solamente aprender algo, sino también empezar a formar parte de una comunidad, de una clase, empezarte a sentir parte te hace un agente también de cambio y en tu entorno, ¿no? Entonces, es algo de lo que podría comentar, Viviana. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por compartir estas actividades que realizan en la Iglesia Metodista. Podríamos decir que estas actividades son los medios por los cuales se van construyendo estas comunidades pacíficas. Y bueno, hay una diversidad de actividades que realizan en la Iglesia Metodista que va a permitir ir incluyendo y crear esas comunidades incluyentes donde, bueno, la población en situación de calle no es un inmobiliario, como tú decías, son humanos que, bueno, también tienen este acercamiento con, podríamos decir, actividades de oficio o algunas actividades que les ayuden a tener la interacción con las demás personas que forman parte de su comunidad. Y bueno, pues gracias por hacernos reflexionar de cierta manera que las actividades que hacen en el templo sirven para que la zona pueda tener pues una relación pacífica con los mismos habitantes de ahí, sean vecinas, vecinos o bien cualquier otra institución como lo que estamos haciendo ahorita en el panel, que las personas que están acompañándonos pues son vecinos, vecinas de diferentes comunidades religiosas y también de museos, etcétera, pero todos estamos en el mismo sitio. Gracias, Gabriel. Pues ahora vamos a continuar con nuestro panel. Muchas gracias. Ahora es el turno de Marta Elena Excel. Vamos a esperar a que se conecte por ahí Marta, creo que no la veo por aquí, pero de todos modos la presentamos, esperando que se pueda conectar. Y entonces podemos comenzar con Excel Santana. Ella es maestra en museología en la Escuela Nacional de Restauración y Conservación del INAI y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Lleva más de 15 años laborando en el Museo Franz Mayer, donde actualmente se desempeña como subdirectora de programas públicos. Su trabajo se ha enfocado en la educación patrimonial y en la elaboración de programas de interpretación de exposiciones de diseño, arte y fotografía dirigido a diversos públicos. Además, trabaja en el fortalecimiento de temas de inclusión y accesibilidad. Y por su parte, Marta es socióloga egresada de la UNAM, trabaja en el Museo Franz Mayer desde 2001 ya, y a lo largo de su trayectoria ha participado en la gestión, diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de programas para la atención de distintas audiencias. Se ha especializado en distintos ámbitos, tales como trabajo comunitario, gestión cultural, intercambios institucionales, procuración de patrocinios, atención al público y creación de audiencias. Ha participado como asistente y como ponente en distintos cursos, congresos, simposios y talleres relacionados con metodologías y procesos de educación, inclusión, atención al público, cultura turística y vinculación comunitaria. Bueno, Marta Excel, ¿nos podrían decir cómo la sociedad civil se puede convertir en mediadora de paz? Adelante, por favor. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Tuvimos un problema de conexión, pero bueno, estamos aquí juntas. Y para el museo es muy, muy grato que nos hayan invitado, porque parte fundamental del quehacer y del ser del museo es la sociedad civil. Entonces, nosotros sin la construcción de una sociedad civil y sin la participación de esta, el museo sería solo un espacio de resguardo de obras de arte. Gracias a la sociedad civil es que permite que este espacio sea vivo, que este espacio sea participativo y que este espacio sea un foro de distintos pensamientos, de distintos saberes y de distintas poblaciones que confluyen aquí en el museo.
preparamos una presentación, pero por las cuestiones técnicas no la podemos ver, pero se las compartiremos en un momento más. Pero bueno, queremos hacer un poquito qué es la construcción de paz y la sociedad civil. Son dos conceptos que implican una gran diversidad tanto de actores como de acciones. Es necesario identificar entre la variedad de iniciativas sus obstáculos y contradicciones para pasar de la declaración de un problema a un plan de acción que verdaderamente incorpore a los actores de la sociedad civil en la construcción de paz. ¿Quiénes conforman la sociedad civil? Sí. ¿Quiénes conforman la sociedad civil? Y esto es importante para tener claro. Bueno, se incluye el conjunto de organizaciones, entidades, grupos que trabajan a nivel local y global, cuya composición varía de un país a otro, con estructuras, presupuestos, formas organizativas y misiones distintas. El carácter principal de la sociedad civil es que actúan de forma independiente en cada estado. Pueden ser grupos religiosos, estudiantes, sindicatos, ONGs, grupo de mujeres, organizaciones vecinales, entre otros. Y una organización que creo que está teniendo muchísima fuerza es justo la organización tanto del barrio de Santa María la Redonda como el barrio de San Fernando. Entonces, por eso que ahorita estemos unidos como sociedad civil, como instituciones particulares, gubernamentales, museos y demás, y vecinos, creo que están logrando lazos muy estrechos para esta sociedad. Y esta diversidad de actores que integran la sociedad civil pueden favorecer las condiciones para la paz o bien puede ser factores de tensión y violencia. La intención es crear cultura de paz entre todos. Bien, bueno, pues ahora entro yo. Como bien menciona Itzel, este tema de crear, de construir una cultura de paz, pues nos compete a todos. Y nosotros pensamos en una frase que quizá nos diga mucho, ¿no? Que es pasar de la observación a la acción. Recordemos que los actores de la sociedad civil pueden participar y realizar acciones en favor de un proceso de paz. La sociedad civil es fundamental en los procesos de paz. Podemos pensar en cuáles serían esos pasos en que la sociedad civil tome parte de esto. Uno de ellos sería el diálogo. Recordemos que promover la opinión pública favorable en un proceso o en un acuerdo de paz, pues el diálogo es fundamental, es una alternativa que va a contrarrestar la violencia, ¿no? Entonces, en todo proceso de paz tenemos que trabajar como sociedad civil en favor del diálogo. Un siguiente punto que es fundamental en estos procesos, pues es la mediación. Las personas intelectuales, autoridades tradicionales, líderes religiosos, ¿no? Las ONGs, pueden desempeñar un papel fundamental en la mediación y acercamiento con los actores de un proceso de paz. Comentaba Itzel hace un momento, ¿no? Programa que se está llevando a cabo de Barrio Adentro en esta zona de la Guerrero, ¿no? Es necesario que la población, que la sociedad civil tenga una presencia mediadora, ¿no? Y un siguiente paso sería el seguimiento. Para que la participación de la sociedad civil tenga un efecto positivo, se debe de monitorear el cumplimiento o la violación de los compromisos que se van pactando durante un proceso de paz. Eso es como muy importante, porque todos y cada uno de nosotros, los que somos actores en estos procesos, pues tenemos no solamente que decir, sí, ya estoy participando, el día de hoy estamos actores de diferentes sectores, ¿no es cierto? Estamos museos, están las iglesias y demás, está la gente de México Unido contra la delincuencia, pero cada uno de nosotros no es que solamente participemos y ya, que las cosas se van a dar por sí. Es necesario comprometernos para dar un seguimiento a estos procesos para que de verdad puedan llegar a un buen fin. Vamos a la siguiente. Otro punto es la participación, por supuesto, pues a través de los mecanismos que promueven la sociedad civil, pues bueno, podemos pensar en mecanismos de representación, o sea, que haya representantes de todos los niveles y de todos los sectores, el compromiso por conocer estos procesos para la negociación y participar, por supuesto, en estos procesos como sociedad civil. A veces pensamos en esto de la movilización. Recordemos que para presionar la negociación, hay momentos en que la sociedad civil ejerce presión en favor de una negociación a través de, por ejemplo, una marcha. El día de ayer recordarán muchos de ustedes que hubo una marcha importantísima con el tema de erradicar la violencia contra las mujeres.
Recordemos que la manifestación forma parte de los derechos, claro, siempre dentro de los marcos legales, pero es también parte de las acciones que como sociedad civil podemos llevar a cabo para presionar, en este caso, a los gobiernos, al Estado o a las instituciones competentes al cumplimiento de los procesos. Y, por último, pues nosotros podríamos pensar que de todo esto se deduce que el papel de hombres, mujeres, niños, organizaciones y, por supuesto, el Estado serán fundamentales para generar un proceso de reconciliación entre todos los actores y así juntos construir una sociedad mucho más justa y en paz. Y es como terminamos nuestra intervención. Pues muchas gracias, Marta Excel, por su extraordinaria participación. Pues solamente comentar la importancia que tiene la sociedad civil como mediadora de paz. Coincido con ustedes, ya que las actividades bien planificadas, basadas en una metodología diseñada para prevenir la violencia, siempre va a promover la participación ciudadana y con ello va a generar espacios de paz a partir de reconstruir el espacio público o incluso hasta hilar programas gubernamentales que buscan el empoderamiento de los grupos vulnerables. Por ejemplo, ustedes tocaban un tema muy importante, que es el conjunto de organizaciones de todos los sectores, que es lo que nosotros hacemos en México Unido contra la Delincuencia a través de nuestro nodo convocante. Unimos al sector religioso, a las empresas, a la sociedad civil en un solo fin, que es mejorar la seguridad ciudadana a través del diálogo y el fortalecimiento de la sana convivencia. Y solamente comentar los que coincidimos con ustedes, porque en un marco de cultura de la legalidad debe de existir el diálogo para garantizar espacios donde, por supuesto, impere la ley y la paz. Y nosotros siempre mencionamos que la participación se debe de estar incentivando constantemente y se puede realizar a través de programas culturales, de programas que nosotros tenemos, los talleres, donde tenemos por ahí activación ciudadana para que los ciudadanos aprendan nuevas metodologías, que es algo también muy importante porque la participación hay que estarla incentivando y dando esas herramientas a las personas. Y solamente finalizo diciéndoles que los museos no solo son lugares de reflexión, como ustedes lo mencionaban, sino espacios que promueven la participación, el esparcimiento y la sana convivencia, por supuesto. Muchas gracias por su participación. Y para cerrar nuestro panel, tenemos la intervención de José Juan Reyes. Él es licenciado en Trabajo Social por la UNAM, con 20 años de experiencia acompañando a jóvenes en situación de calle en la restitución de sus derechos, mediante actividades lúdicas, deportivas, culturales, educativas y del cuidado del medio ambiente se busca la reducción de los daños asociados al consumo de alcohol y drogas en jóvenes de las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. También se formó como facilitador en cultura de la legalidad en México Unido contra la Delincuencia y hoy representa a la red Conéctate por tu Seguridad en San Fernando y San Juan. José Juan, de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué crees que es importante que para tener una convivencia pacífica la sociedad civil tiene que tomar acciones? Y también José Juan nos dará un mensaje desde la red Conéctate por tu Seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. Adelante. Sí, muchas gracias y bueno, es un honor estar con estas personas tan, bueno, de estas instituciones, ¿no? Porque yo trataría de hacerlo más resumido y concordando con lo que he escuchado atentamente de los compañeros panelistas, trato de escuchar mi historia, mi propia historia, ¿no? Yo escuchaba ahorita acerca de población de callejera, gente vulnerable, y bueno, tengo que estudiar mi propia historia, ¿no? Porque yo vivo en la colonia Guerrero, pero yo llegué aquí justo como un problema de esta zona, hace más de 40 años, y entonces, pues te puedo decir cómo he podido resolver mi propio problema. Y bueno, fue a través de diferentes instituciones en las que pues encontré pues la teoría, o sea, siempre hubo gente que me acompañó a través de gente formada profesionalmente, especialmente en las iglesias. Y este es un tema que quisiera ahorita que están acompañándome diferentes representantes, como romper esta barrera, porque mira, yo, a mí me bautizaron, hice mi primera comunión a los 6 años, y a lo mejor muchos de las personas que están aquí o que están viendo esto, pensarán que siempre tuve barba, y no, alguna vez fui niño, y justo el tener la inseguridad en tu propio hogar de las personas que deben cuidarte,
te crea un miedo terrible. Y entonces sales a la calle al tratar de convivir con más personas y pues todo lo sientes como agresión. Entonces, para cambiar ese chip y entrar en el tema de la paz, pues yo reviso mi propia historia, cómo la misma sociedad, a través de instituciones, muchas ligadas con la iglesia, instituciones de la sociedad civil. Y bueno, en estas hace unos años nos dieron una capacitación en la Junta de Asistencia Privada y nos presentaron, por ejemplo, de la Fundación para la Protección de la Niñez, un directorio donde vienen muchas de las instituciones que hay en la zona. Y a mí me hacía pensar, ¿qué es lo que sucede con los niños como yo? ¿Cómo logramos curar esta herida o estas heridas? Porque son muchas a veces, es muy complejo el problema. Pero hay que encontrar la punta de la madeja. Y he llegado a la conclusión de que lo que me ha permitido estar presente en este foro es justamente la resiliencia y la empatía. Y son dos cosas que pues se construyen. O sea, ahora sé que eso lo vas construyendo a través de que encuentras la protección no solamente en tu familia, que son los primeros que te deben de cuidar, sino en el vecino de al lado, en el que está en la escuela, en el de la tienda, en el de la panadería. O sea, cuando tienes un ambiente que te protege, te sientes seguro, no te sientes con la necesidad de contestar agresivamente. Y si lo que queremos lograr es una justicia de paz, yo me acuerdo del por qué salí de mi casa y cómo es que mi mamá tuvo que tomar decisiones tan difíciles. Hoy entiendo que si la mujer se protegiera más y tuviera esa seguridad, no solamente del alimento, las necesidades básicas, esa seguridad se la transmitiría a los niños y los niños, pues en un entorno seguro, explorarían este mundo con mayor creatividad. Y es a través de la creatividad, de la cultura, del arte, del deporte, de la educación, como he encontrado los hilos para ir restaurando esas heridas. Porque esas heridas no se ven, en la foto no se ven, ¿no? Esas heridas se llevan acá. Dicen los psiquiatras, porque me han atendido muchos, se nota, ¿verdad? Que estaba el problema acá arriba. Y hoy les puedo decir que amo a mi madre. Y si me estás viendo, mamá, amo a mi mamá profundamente y yo me siento restaurado. Gracias a Fundación, a México Unido contra la Delincuencia, pues también he encontrado la formación, la capacitación, porque en algún momento, cuando me presentaron al padre Banda, a lo mejor algunos de los que están presentes lo conocieron, el padre Banda, Federico Osloz. Él, dentro de su forma de tratar de transmitir el mensaje de paz, ¿no? de quien él cree que tiene la palabra del Evangelio, lo hizo con un idioma en el que yo lo entendí. Tuve un contacto cuando me bauticé, cuando hice mi primera comunión, tuve contacto cuando con muchas de las instituciones con las que colaboré, pero fue en el momento en el que el padre Banda me habló en el mismo lenguaje. Y esto se va conociendo con estar presentes, estar ahí. Y eso pues es lo que creo que al día de hoy
pues me permite encontrar la paz en mí mismo, que es lo que creo fundamental, pero que si se empodera a las mujeres con este acompañamiento en la restitución de sus derechos, los niños tendrán hogares más tranquilos. Porque yo recuerdo que había dos cosas que me marcaron en la infancia. Y una fue la violencia entre mis padres, la violencia conyugal, y otra la precariedad social. Entendiendo a la precariedad social como el no tener servicios de agua, la basura, todo con lo que ahora ya se dispone. Actualmente todos los niños tienen acceso a la escuela, pero hace 50 años, 60 años, no era así. Entonces creo que lo que ha hecho México Unido contra la Delincuencia, pues me anima a continuar. Y con eso participo. Gracias. Pues muchas gracias, José Juan, por tus palabras. Como lo mencionas, las actividades, en una parte tocas esto de las actividades culturales, lúdico-recreativas. Esas actividades, estos talleres promueven los temas preventivos para generar contextos de paz y son la mejor forma de activar la participación de las personas jóvenes. Desde la familia también empieza la educación. Si queremos ser buenos ciudadanos, pues todo empieza desde ahí. Por eso nosotros también tenemos talleres para padres y madres, donde los invitamos a todos a participar para tener estilos de crianza buenos y que seamos buenos ciudadanos. Es algo muy importante. Y como tú lo mencionas, muchas veces fomentamos la participación ciudadana con experiencias. Es decir, revisar tu propia historia tiene muchísima importancia. Ayudan mucho para tratar de modificar la realidad social dentro de mi comunidad. El problema sí es complejo, pero la resiliencia también nos va a ayudar a fomentar esa participación activa de los ciudadanos. Nosotros creemos que hay que dotar de habilidades y herramientas a las personas para promover la participación activa de cada uno de ellos. Para esto es necesario que a través de metodologías las personas aprendan a identificar factores precursores de violencia y que sean capaces de dar soluciones a los mismos. De ahí la importancia de la sociedad civil para que a través de procesos planificados se pueda incidir en una convivencia pacífica. Muchísimas gracias, José Juan. Muy bien, pues gracias por estas participaciones extraordinarias. Es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. De acuerdo a lo que hemos tenido como preguntas para nuestro panel, bueno, se las vamos a hacer directamente a cada uno de ustedes y tendrán 2 minutos para dar su respuesta. Y en dado caso que por cuestiones de tiempo no se puedan contestar todas las preguntas realizadas por la audiencia, bueno, pues les pedimos por favor que nos escriban en una encuesta que vamos a mandar en unos instantes para que por favor los participantes del chat, del Facebook Live, nos puedan ahí también poner las preguntas que no se lograron contestar por las cuestiones de tiempo y así poder pasárselas a nuestros participantes para que las resuelvan y pues ya se los compartimos en el momento que podamos a cada uno de las participantes que están aquí en el panel. Ahora bien, ¿me podrías decir, Gabriel Solano, nos preguntan aquí la audiencia, ¿cómo podemos vincularnos en los talleres que tiene la Iglesia Metodista? Por favor. Sí, Viviana, gracias. Efectivamente, gracias a la conexionalidad que existe, nosotros estamos en varios lugares. En el centro histórico, de hecho, contamos con 2 congregaciones, una en la calle de Gante, en el número 5, otra ahí en la calle de Valderas, en el 47, pero estos talleres han tomado una forma distinta. Ahora se dan desde esta práctica virtual y se está mirando la oportunidad de llegar a otros espacios desde esta área. Nos hemos dado a la tarea de llegar también a partes que no habíamos planeado, también con otras congregaciones, pero ustedes pueden encontrarnos a través del Facebook de la congregación, pero yo quisiera todavía aún más animar a nuestra audiencia a que también se sume a los talleres que México Unido contra la Delincuencia y que nosotros como Iglesia Metodista nos hemos adherido a ellos. Han sido en verdad
un aliento para nosotros, una forma en la que también algunos jóvenes de nuestra misma comunidad se han acercado y han tenido ese espacio. Entonces, creo que todos podemos formar un fuerte común y bueno, a partir de ahora esta conectividad virtual, nos encontramos muy fácil, ¿no? Entonces, creo que también ahí México Unido contra la Delincuencia ha tenido un gran avance. Este panel es la prueba fehaciente de que es real esto y que podemos llegar a esos espacios. Esa sería parte de la respuesta. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por esa respuesta. Ahora vamos a pasar con la pregunta para el padre Rodrigo Benítez. Y nos podría decir, padre Rodrigo, ¿cómo podemos motivar a la comunidad juvenil desde el sector religioso para construir comunidades pacíficas, por favor? Sí, me parece también desde esta sensibilidad de los jóvenes, precisamente, que es importante que desde nuestra propia actividad, nuestra propia proyección que realizamos los distintos sacerdotes, líderes sociales, estemos en una capacidad de apertura con ellos, de trato con ellos. Su servidor, pues de joven como formador, voy a poner, permítame expresar este ejemplo, tuve una capacidad enorme de encuentro con alumnos porque traté durante 22 años a candidatos hacia la vida sacerdotal. No lo hacía solo porque éramos un equipo amplio con todas sus variantes, con todos los gustos en diferentes dimensiones, pero a mí me ayudó muchísimo el convivir a través del deporte comunitario, básquetbol, fútbol, atletismo, la cuestión musical, y eso me logró provocar una enorme aceptación con ellos y yo también los fui conociendo, ¿no? Junto con esto, esta dimensión en relación con los jóvenes, también la invitación para los papás que nos están escuchando y para los profesores que tengan ese también privilegio, constantemente en un respeto apropiado, estarlos viendo, darles su tiempo, superar las limitaciones que ahora tenemos cuando nos aislamos por medio de los medios electrónicos, en tener un trato personalizado y actividad cercana, acompañándolos de tal forma que abiertos a sus sugerencias y a nuestra experiencia, logremos una apropiada integración con ellos. Gracias. Gracias, padre Rodrigo. Gracias por esta respuesta. Tienes mute, Alex. Ok, gracias. Sí, tenemos por una pregunta ahí para Ixel y Marta. ¿Mediante qué actividades culturales fomentan la participación de la sociedad civil? Adelante. Bueno, pues déjenos compartirles que el Franz Mayer tiene desde hace más de 15 años programas que tienen por objetivo pues justo fortalecer esos lazos con la comunidad y son programas de responsabilidad social. Tenemos programas permanentes para atención de poblaciones en situación vulnerable, como personas de la tercera edad, chicos, jóvenes en situación de calle, jóvenes y adolescentes que están en proceso para dejar las adicciones y el alcoholismo. Trabajamos con mujeres víctimas de violencia. Tenemos una actividad que es pues muy interesante, muy loable, que es visitar el Hospital Siglo XXI para trabajar con los pequeños que tienen, bueno, que están recibiendo atención en procesos de cáncer. Todas estas actividades tienen una programación anual. Es la manera en la que el museo pues fija una postura de compromiso con la sociedad, con las poblaciones más vulnerables, y nuestra postura pues justamente es eso, ¿no? Posicionar el acceso a la cultura, a la educación, al arte, por supuesto, como detonadores de cambio social. Entonces, en este sentido, pues bueno, creo que es muy importante resaltar cómo las instituciones, pues desde nuestra propia trinchera, creamos actividades, tomamos acciones que puedan, coadyuvar en una construcción de una sociedad mucho más saludable, ¿no? Por supuesto que la participación, como decíamos ahorita en la presentación, pues la participación de la sociedad civil pues es fundamental, ¿no? Ninguna de estas acciones tiene sentido si no logramos como empatar y conectar con la sociedad, con la comunidad, para que estas acciones o propuestas desde la institución tengan un sentido.
Muchísimas gracias por la respuesta. Y ya nada más para finalizar, para José Juan, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué puedes decirle a los jóvenes que tienen una situación parecida a la tuya y que te están escuchando? Adelante, José Juan. Bueno, mira, justo trabajamos con grupos de chavos voluntarios, ¿no? Porque creo que es más fácil que los jóvenes dan esta información, pero ¿qué puede hacer finalmente si no hay una demanda de ayuda? Actualmente difícilmente se puede obtener una atención. Si el chico o la chica nota que ya está teniendo pérdidas, que está sufriendo, pues hay que pedir ayuda. Y pues puede sonar a chiste, pero a veces las personas, el acercarnos, el hablarnos, el poder decir, nos va a permitir que no haya impunidad, ¿no? O que por lo menos se reduzca, porque el tema de la impunidad es increíble, ¿no? En México. Gracias. Ya no te Ya, escuchamos, José Juan. yo creo que ya había ¿Mande? terminado. Muchísimas gracias, José Juan, por tu participación. Ok. Muy bien, pues gracias por las respuestas que nos han dado ante las preguntas que hizo nuestra audiencia. Pues vamos a dar la conclusión de este panel. Vamos a dar ya esta conclusión de acuerdo a lo que hemos conversado el día de hoy. Y pues bueno, reflexionando el día en este panel, pudimos concluir que para alcanzar comunidades pacíficas o armónicas, es necesario que la sociedad civil pues pueda interactuar y pueda trabajar de manera multisectorial. Bien lo decíamos en este panel que pues no es necesario que se fortalezcan esos lazos, esas redes, aunque seamos de diferentes sectores, pero todos tenemos que contribuir a que la comunidad tenga un ambiente pacífico y armónico. Y algunas recomendaciones que nos dieron, pues fue tener una comunicación asertiva, también el que nos podamos, pues, vincular con cualquier otro sector. Aquí un claro ejemplo puede ser religión católica y también puede ser la religión cristiana, y hay una convivencia. Y también hay que mantener una relación armónica con la familia. En este primer núcleo de socialización necesitamos tener un ambiente pacífico para que de esa manera podamos también interactuar con la comunidad y más claro para poder tener una mejor relación con la persona de mi lado. Y bueno, pensando también qué retos vamos enfrentando como sociedad civil para ser mediadora en la construcción de estas comunidades pacíficas, pues lo platicábamos y conversábamos que se pueden tener los retos en diferentes ideas. Por ejemplo, nos podemos encontrar en un ambiente o en una comunidad donde el pertenecer a una empresa o el pertenecer a un sector gubernamental, pues puede tener diferentes ideas, por decirlo así. Pero estas complejidades o estas dificultades, pues las podemos ir resolviendo a través de actividades, a través de diversos ejercicios, prácticas que se puedan implementar entre la comunidad para poder fortalecer esos lazos y también ir tejiendo estos lazos y así construir una mejor convivencia, una mejor relación y que nos favorezca en esta paz como sociedad. Y la sociedad civil se puede convertir en mediadora de paz, claro, lo platicábamos también, lo conversábamos también. Tenemos una diversidad de actores, como en este panel, la católica, cristiana, museos, vecino, tal cual, una sociedad civil diversa,
pero lo que necesitamos es que podamos tener acciones en conjunto a favor de la paz. Y en esta participación se va a dar una mediación, la mediación entre actores para alcanzar esa paz y así tener comunidades más justas y pacíficas. Y bien, ¿cómo podríamos entonces nosotros como sociedad civil tomar esas acciones? Empezando desde aceptar la diversidad de personas con las que estoy conviviendo. Desde ahí podríamos empezar a construir estas comunidades que nos llevan a tener un ambiente pacífico. En México Unido contra la Delincuencia, lo que hacemos es invitarlos a talleres. En estos momentos, por la nueva normalidad, los estamos haciendo vía remota, vía online, y funcionan porque aún así nos permiten convivir con el otro que es distinto a mí, y esto va fortaleciendo el tejido social y esto va ayudando a que pues evitemos la violencia entre los otros, ¿no? Los talleres están abiertos igual para todos los sectores y para todo tipo de edades. Pueden ser jóvenes, pueden ser mamá, papá, puede ser un vecino, una vecina, y pueden ser también sectores como empresariales, gubernamentales, la diversidad de actores como comunidad religiosa también, como lo vemos ahora, pueden participar con México Unido contra la Delincuencia en esta construcción de comunidades pacíficas. Y bueno, es parte de la labor que realizamos desde nuestra trinchera. Y para ir cerrando, pues quisiera decirles que la construcción de estas comunidades armónicas queda en un trabajo colaborativo, y esto empieza desde compartir y desde participar con mi otro. Muy bien, y para finalizar nuestra actividad, hacemos un llamado y los invitamos a ser parte de la red, a inscribirse, como lo mencionaba Viviana, a los talleres de líderes juveniles, al de padres y madres de familia, talleres formativos en cultura de la legalidad, en monitores de juzgados cívicos y ministerios públicos. Estos talleres te van a permitir tener una ciudadanía más activa para exigir y colaborar con las autoridades y así mejorar la seguridad ciudadana. Síganos en redes sociales para estar al pendiente de las fechas de inscripción de nuestros talleres y los siguientes webinarios. Antes de irnos, nos gustaría seguir leyendo las sugerencias o comentarios que tengan del webinar, por lo que te compartiremos un link de una breve encuesta en el chat para que ahí escriban sus comentarios o sugerencias. Te invitamos a que la puedas contestar, y la grabación de este webinario la encontrarán en unos minutos en nuestro Facebook. Y antes de irnos, pues quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el Facebook Live del día de hoy, a los miembros de la red Conéctate por tu Seguridad, a los miembros del nodo convocante, a los facilitadores en cultura de legalidad, líderes juveniles, monitores en ministerios públicos y juzgados cívicos, a los papás, a las mamás que se conectaron y al público en general por acompañarnos en este extraordinario panel, y por supuesto al padre Rodrigo, a Gabriel, a Marta, Itzel y José Juan por su extraordinaria participación en el webinario. Gracias, Alejandro, por acompañarme en la moderación del día de hoy. Muchísimas gracias, Vivi, por haberme invitado a este espacio, como siempre, de participación ciudadana y de reflexión, de diálogo. Muchísimas gracias. Y pues bien, México Unido contra la Delincuencia les agradece haber estado con nosotros. Nos vemos el siguiente jueves. Buena tarde a todas y todos. Hasta pronto. Bye, bye.